carne mota. Salud Pública de nuestro país emitió una alerta epidemióloga preventiva. Esto es debido a la presencia de la viruela del mono en otros países. Para conocer más sobre este tema que preocupa a la población, recibimos a Carmen Sara Mota, pediatra e infectóloga. Qué bueno, gracias vos. La presencia de la doctora Carmen Sara Mota. ¿Cómo está, doctora? Un honor. Buenas noches. Buenas noches. Gracias por la... Me gustó ese... ¿Sí? Sí, me gustó. No, gracias. Ah, doctora. No, que él quiere por intercambio todo. El tiempo es oro y hay que aprovecharlo. Hay que aprovecharlo. Entonces, si nos ponemos a cantar, no vamos a hablar del tema. Sí, él está bebiendo, lo que está bebiendo aquí. Tranquilo. Doctora, una preocupación en el mundo, podríamos decir, con la viruela del mono. Usted como infectólogo, aunque sea pediatra, conoce todos los mecanismos que se envuelven en ese sistema de la salud. ¿Eso puede venir al país? Bueno, como te comentaba antes de entrar al aire, no puedo asegurar de manera categórica que no va a venir. Okay. Si bien es cierto que no es tan infeccioso o que, digamos, no se transmite tan fácilmente como otros virus, como es el caso del COVID-19, no es menos cierto de que si una persona, por ejemplo, viaja y ha estado en contacto con uno de estos casos, si está, por ejemplo, en un periodo de incubación donde no tiene síntomas, y luego al presentar los síntomas pues está en contacto con otra persona, pues esa persona que sería nuestro caso cero, nuestro caso índice, como ¿recuerdan la señora de San Francisco, de Villarriba? O el famoso italiano. El italiano. Entonces esa persona podría ser nuestro caso cero y entonces a su vez diseminarse en nuestro país. Pero no tiene, precisamente por no ser tan infectivo, se estima que por cada persona positiva, menos de uno se infecta. Okay. No tendría la capacidad de producir una pandemia con las dimensiones del coronavirus. Ahora bien, tenemos que tener presente que así como el COVID presenta diferentes variantes, podríamos también pues tener un virus de la viruela del mono que cambie, que mute, que quizás adquiera características que lo hagan más transmisible. Pero por el momento no tiene esa capacidad. La mortalidad es baja. Se estima en los casos, en las veces que ha habido casos, que es de un 1 a un 20%, muy variado. Okay. Tengamos una idea, en Estados Unidos hace unos años hubo unos casos de personas que procedían de África y estuvieron contagiados, algunos presentaron formas graves, pero ninguno murió. Muy bien. Entonces podría estar relacionado quizás a factores, o sea, la muerte puede estar relacionada a factores intrínsecos de la persona o incluso al escenario de la salud. Sabemos que las condiciones de atención de salud son diferentes en muchos países del mundo y esto podría ser una causa de que varíe tanto, tan bajito como un 1, tan alto como un 20, pero no suele ser una enfermedad mortal y suele ser más leve que la viruela humana que se erradicó en los años 70, 1977. La viruela normal. La viruela humana se erradicó antes de 1980, 1977. Esa viruela... La confundimos con la varicela. Okay. Esa de nosotros, ¿verdad que con pipí eso se sana? Realmente no. ¿Es mentira? Es mentira. No digas eso. Lamento a mí me bañaron con los pipí de un vecino. Un vecino mío me guardó un galón y yo me lo eché. Señor, oigan. Bueno, afortunadamente, a propósito del Día de las Madres, mi madre era tan picky, por decirlo de alguna manera, que no se le ocurrió usar ese tratamiento cuando yo tuve, por ejemplo, varicela, que no es lo mismo que la viruela. A veces lo utilizamos como sinónimo, pero son dos entidades diferentes. Okay. Son virus, pero son diferentes, e incluso sus manifestaciones, aunque tienen bolitas, para decirlo de una manera que la gente entienda, las bolitas tienen formas y se distribuyen también un poco diferentes. Muy bien. Doctora, una pregunta. ¿Cómo se conocen los síntomas que pueden causarle de lo que estamos hablando del mono? ¿De qué manera el cuerpo se siente? Bueno, hay unos primeros días, unos 5 días, donde tenemos síntomas indiferenciados, es decir,
dolor de cabeza, dolor muscular, pueden aparecer linfadenopatía, es decir, los ganglios agrandados, lo que la gente conoce como reuma, ganglios, estas masas que ocurren, se ve muy frecuente en los niños, que se inflaman, como los niños hacen mucha amigdalitis, hacen a veces infecciones del cuero cabelludo y siempre tienen como estas bolitas aquí. Entonces, estas bolitas que se llaman ganglios se inflaman mucho, duelen. Esos son los síntomas como, digamos, cardinales. Entonces, aproximadamente a los 5 días comienza a aparecer la erupción, es una erupción vesicular, es decir, son bolitas de agua que luego se van llenando de pus, que generalmente inician en la cara y luego pueden diseminarse sobre todo a manos, genitales, tronco, generalizarse, pero se ven más frecuentemente en la cara y en las manos. Bien, ya ustedes, los que son infectólogos, tienen la prevención y tienen la cura de esa acción si llegase a la República Dominicana. Bueno, hay algunos antivirales que se utilizaron en otros años contra la viruela humana, como uno conocido como Cidofovir, que podía tener efectividad contra este virus. Sin embargo, no es una producción masiva. También está el tema de la vacuna. La vacuna, o sea, no hay vacuna disponible así a granel para viruela del simio. Recientemente se anunció que los Estados Unidos, como tenían vacuna de viruela humana reservada, guardada, podrían estar liberándola para que sea accesible a otros países. Así que por el momento, las únicas formas de prevención es el aislamiento y la higiene. Me explico, si una persona ha viajado o piensa que puede tener síntomas de viruela de mono, debe acudir a un centro de salud, debe acudir a su médico, el médico a su vez notificarlo y tener medidas de aislamiento y de higiene para poder disminuir la propagación. Porque no hay una vacuna disponible todavía, que como por ejemplo en el caso del COVID, otras enfermedades que le decimos vacúnate para que no te contagies o vacúnate para que no te dé grave. En este caso solamente podemos hacer el control de los casos. Es importante por parte de las autoridades de salud es importante la búsqueda activa de casos y la detección oportuna, porque en la medida en que yo detecto un caso sospechoso y lo confirmo y puedo aislar apropiadamente a ese paciente y identificar los contactos susceptibles, eso pues va a controlar la expansión. Muy bien, el que tiene ese animalito, esa mascota, el mono, siento que ha sentido preocupación por tales fines. No importa que usted tenga un mono en su casa. No importa que usted tenga un mono en su casa. Claro, todo depende de dónde haya venido el mono, pero la mayoría de los... estamos hablando... ¿Usted tiene un monito? No, tranquilo, que su monito probablemente no tengo tiene uno y va otro, Fefo. Pero tengo uno ya fijo. No tiene que preocuparse por su monito. Por su monito que nació probablemente aquí, que tiene su pedigrí, que está correctamente vacunado. No tiene que preocuparse por su monito. Muy bien. Doctora, ¿dónde es factible conseguirla a usted? Bueno, me pueden encontrar en el Instituto Materno Infantil y Especialidades de esa ciudad de Santiago, y también pueden buscarme para mayor información a través de mis redes. Mi Instagram es Doctora Mota, DRAMOTA, Mota, .infectopet en Instagram. Muy bien, gracias doctora, le agradecemos. Linda orientación, seguimos. Aquí estamos en Buenas noches. Todavía falta mucho. Este es el programa del pueblo. Buena salud. Carne Mota, buena salud, con carne Mota.